Empiezo agradeciendo la oportunidad de volver a Olmedo. Siempre es un placer volver a estar con todos vosotros, con Germán, con los jóvenes y los mayores de la organización. Y también aprovecho, claro, para agradeceros a todos que estéis aquí. Para mí es un placer presentar esta sesión dedicada a comentar la obra de Cristina Gutiérrez, investigadora que se ha formado en la Universidad del País Vasco, en la de Valladolid, en la de Oviedo. Buenos días, Cristina. Buenos días. Y para ello contamos con la valiosa colaboración de Pedro Conde, profesor de la Universidad de Valladolid, ahora ya especialista en Lope, después de unos cuantos años, y también persona muy cercana a Cristina porque fue su codirector de tesis junto a Javier García Rodríguez. Doy la bienvenida también a Alejandro García Reidi, de la Universidad de Salamanca, a Felipe Pedraza, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que además ha prologado el libro, por tanto también es persona cercana. Y no abundo en su presentación porque todos los conocéis y sabéis de sobra que muchos de sus estudios se han dedicado precisamente al tema que hoy ocupa esta sesión. Por tanto, es un placer, como digo, poder charlar con ellos y con vosotros en esta sesión. Bien, el libro de Cristina... lo tenemos aquí, tantas veces Lope, la autoconfiguración del primer autor moderno, con esta portada magnífica, con su historia, tal vez nos la explicaréis después. Parte de su excelente tesis doctoral. Y se trata de un libro que a mí, por lo poco que he conseguido leerlo rápidamente, me parece brillante. Me parece brillante porque consigue aunar lo mejor de la filología tradicional, de la filología en mayúsculas, con una perspectiva de teoría de la literatura en una unión que en realidad es muy poco común. Realiza también un análisis desde el pasado y hacia el futuro, en el que argumenta cómo la evolución del concepto de autor sitúa precisamente a Lope como ese primer autor moderno, con una conciencia de serlo distinta a la de anteriores autores y fundamentada también en una recepción historiográfica y social de su figura. En palabras robadas a su autora, pero expuesta ahora por mí rápido y mal, en ese recorrido mezclaríamos etos y episteme, y con eso creo que se dice casi todo. Permitidme, antes de ya lanzarnos al diálogo y de plantearos unas preguntas, contar la historia de una manera muy sencilla. Nosotros entendemos a Lope como un monstruo de la naturaleza por su producción, por su capacidad, pero yo he estado pensando que también en realidad lo consideramos un monstruo por muchas otras cosas, ¿no? Por su vehemencia, por su versatilidad, por su capacidad social, por su capacidad sentimental y sobre todo, hoy, por su capacidad de autopromoción y de autoconstruirse esa figura pública. En ese proceso lo ayuda especialmente el género, ¿no? Haberse dedicado al primer gran género de masas, el teatro, ¿no? Y esa mezcla le permite, lo sitúa en el lugar idóneo para catapultarlo a la fama y mantenerlo en ella pues 400 años. Esa misma configuración, andando la historia y hablando desde la recepción ya, nos sitúa aquí, hoy, porque lo que yo creo que todos queremos y lo que quiere este libro es conocer a Lope. Y yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros, de todos los que estamos en esta sala, no mataríamos por tomarnos un café con Lope? Todos. Yo mataría seguro. Y he pensado que esta sesión de hoy era un poco como eso, como tomarse un café con Lope, en esta mesa tan agradable con estos sofás, estando él ausente y presente a la vez de alguna manera. Y con esa idea de partida, que me parece bonita y que creo que nos une a todos, paso la palabra a Cristina para que nos dé las que ella considere que son las pinceladas indispensables de su argumentación, pero en realidad para que nos diga un poco lo que quiera de su libro.
Sí, muchísimas gracias, Laura. Y bueno, no os preocupéis que yo voy a ser todo lo breve que pueda y que me dejéis, que lo paso muy mal en estas cosas. Y además me veo aquí al lado de estos tres grandísimos lopistas, si no los mejores, pues prácticamente los mejores, y me hago más pequeña todavía. No os preocupéis que yo no he venido aquí a hablar de mi libro, pese a lo que parezca, sino que he venido a eso, a escuchar a otros, a ver a los amigos, a ver teatro, a disfrutar, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría, pues por lo menos, poder defender mínimamente este regalo que me ha hecho Olmedo Clásico y este regalo que me ha hecho Germán Vega, ¿no? Después de tantos años y después de incluso haber pasado el tiempo desde la tesis, ¿no? Que la tenía ya, bueno, pues un poco olvidada, rinconada y ya trabajando y viviendo en otras cosas. Me ha permitido volver a ello, recortar, ver cosas importantes, cosas que han sido en mi vida, bueno, hitos y cosas que me han visto ver la luz en otras cosas y también en la actualidad y en autores actuales y en mi manera de ver la literatura y el mundo, ¿no? Me gustaría empezar haciendo un pequeño comentario sobre el subtítulo del libro, porque el título lo va a comentar Pedro, porque es suyo, como muchas otras cosas que hay en este libro y en la tesis. El libro se titula Tantas veces Lope y el subtítulo es La autoconfiguración del primer autor moderno. Sin embargo, esta mesa se ha titulado, para que no pareciera una presentación de libros, sino, bueno, otra cosa, ¿no? Es lo que has dicho, un diálogo, tomarnos un café sin café con Lope entre bambalinas, la promoción de un autor moderno, como Lope creó a Lope, ¿no? Hay la diferencia de un autor moderno o el primer autor moderno, ¿no? Yo, bueno, sí que hay quizá cierta provocación, ¿no? Habrá quien me diga, no, pues no es el primero, porque hay tal, otro, y bueno, a mí me da un poco igual. Lo que yo quería defender y lo que defiende un poco el libro es que Lope no solo creó a Lope, es decir, no solo creó la marca Lope, ¿no? La marca registrada, que eso es un poco de la promoción de un autor moderno como Lope creó a Lope, sino que Lope además crea la propia idea de autor que tenemos todavía nosotros en la actualidad, que en realidad parece que es una idea romántica, del romanticismo, pero que es una idea que se fraguó aquí ya con Lope de Vega, ¿no? Porque esa idea de autor es la idea de la necesidad por parte del público, del lector, de ese autor que está detrás de la obra, ¿no? Entonces, esta tesis, como bien has dicho, de la tesis de la que parte este libro, comienza con la teoría de la literatura, que es donde yo iba a inscribir mis estudios iniciales, ¿no? Y parte precisamente de la idea de la muerte del autor. Y tú dices, pues esto parece contradictorio, pero es todo lo contrario, ¿no? La muerte del autor, que es una idea que empiezan a defender en el año 67 Roland Barthes y Foucault, que es la idea de evidentemente no niegan que los textos están escritos por una persona, ¿no? Eso es una obviedad, sino que lo que intentan hacer es una especie de desideratum de la interpretación de los textos. La hermenéutica no se tiene que basar en la intención autorial que los autores ponen en la obra, sino que ya forma parte de los lectores que en la recepción van creando el sentido. Y en esa idea lo que propone Foucault es que el autor es una función social que se crea históricamente. Y que por lo tanto puede desaparecer, que es lo que ellos desean, ¿no? Que el autor desaparezca. Eso evidentemente no ha ocurrido, o sea, yo niego la muerte del autor, obviamente, pero lo que sí que nos hace entender es que hay un momento en el que tuvo que nacer esa función, tal como nosotros la entendemos, ¿no? Entonces, esa idea de autor es la necesidad de entender los textos desde su autor, desde su biografía, desde su vida, desde sus otras obras, ¿no? Entender una obra de un autor desde las otras obras que conocemos de él, desde el reclamo de su nombre, ¿no? Desde su marca. ¿Por qué decíamos ayer? No queremos que la estilometría actual nos diga, no, es que estas obras realmente no son de este autor, porque es que, claro, nos tira para abajo toda la promoción de que vamos a ver un Calderón o vamos a ver un Lope o vamos a ver, no, es que esta en realidad es de Alarcón. Entonces, hombre, no me lo tires atrás, que le tiene que girar esta obra, ¿no? Pues ¿de dónde viene esa necesidad de decir, esta obra es de Lope, como ya se decía en la época aplicado a cualquier cosa, para que la gente vaya a verla, ¿no? ¿Por qué ponían el nombre de Lope de Vega en obras que no eran suyas para hacer un reclamo sobre su autoría? Pues porque él mismo creó ya esa necesidad en el público, primero porque la tenía él. Él necesitó crearse a sí mismo, configurar la idea de escritor que no existía previamente porque era de origen humilde. Y él sabía que necesitaba crear una idea de autor no solo en sus textos, sino también en su situación social como escritor, como autor,
para definirse y para ser alguien en su mundo. Y además él no quería ser uno más, quería ser el gran autor, ¿no? Lo necesitaba desde el punto de vista económico o profesional, lo necesitaba desde el punto de vista identitario. Entonces, esta necesidad pasada a los demás y el público de su época y los lectores de su época la asumieron como tal, necesitaban a Lope y a su biografía y a las historias de los diferentes amores que tenía para entender sus textos, incluso en aquellos textos donde él se presentaba como anónimo o como seudónimo o como heterónimo, como hace al final en las Rimas de Burguillos, o cuando dice, no, yo solamente soy el traductor de esta obra latina, como hace con los soliloquios de un alma de Dios, ¿no? En todos los textos, Lope se hace, no, en los textos y fuera de los textos, Lope se hace presente a través de una serie de estrategias. Tiene una especie de ansiedad de presencia en los textos y en la sociedad constante. Y Lope siempre habla de sí mismo. Cuando parece que lo hace y cuando no parece que lo hace. Acaba hablando siempre de sí mismo. Es una especie de obsesión, pero precisamente porque no era nadie y necesitaba serlo. Y de esa manera se va construyendo, ¿no? Entonces, por eso decimos, a veces, yo intento decir, ¿es el primer autor moderno? Realmente no. O yo creo que no. Él es como que consigue abrir el surco el nuevo concepto de autor en ese momento, sin poder ocuparlo plenamente él mismo, pero porque las condiciones de posibilidad de la época no se daban al 100%. No existía, y no existió hasta el siglo XVIII, una legalidad de los derechos de autor o un concepto de la individualidad moderno como el que tenemos nosotros desde el siglo XIX en el romanticismo. Pero pese a eso, él hizo todo lo posible por crear esa figura. Y como tal, es lo que llamaba Foucault un fundador de discursividad, un autor que crea el lugar para que otros puedan tomar de modelo y ocupar ese lugar que él no consiguió ocupar del todo, ¿no? Y hace todo esto a través de una serie de estrategias. Y utilizo esta palabra porque es planificado. No es una cosa... Es decir, hay cosas que puedes decir, no, pues esto igual era inconsciente. Ya, pero tú ves, si ves toda su trayectoria, toda su obra, entonces hay una planificación y cuando necesita cambiar, redirige, pero hay una planificación en todo lo que hace, y es totalmente una estrategia de autoconfiguración activa, lo que hace Lope para crearse a sí mismo, ¿no? A veces he escuchado, no sé si te lo he escuchado a ti alguna vez, Pedro, que Lope, si viviera hoy en día, sería un guionista de Hollywood. No estoy del todo de acuerdo. No es solo porque... o de Netflix, me da lo mismo. No, porque esa gente es gente anónima. ¿Quién es? Tú, dime, nómbrame un guionista de Netflix. Yo no conozco... Igual puedo decirte uno, pero sería más una mezcla entre eso, una estrella de rock y un influencer. Es decir, eso que llaman creador de contenido, que es alguien que se vende a sí mismo, haciendo cosas, mostrándose a sí mismo en lugar de las redes sociales, en la vida social, en los textos, tanto literarios como no literarios, y en todas partes. Para el público de su época y los lectores de su época, y además de todos los extractos sociales, porque él se dio cuenta de que no podía escribir solo para la gente culta, o solo para los nobles, o solo para conseguir el premio de ciertos títulos honoríficos o nobiliarios o eclesiásticos, sino también para el público común, para el vulgo. Y ese arco, pero no solo para el vulgo, porque él estaba también obsesionado, él sabía que la gloria le iba a conseguir. Yo creo que él no se hubiera imaginado que llega 400 después y por lo que más le conocemos es por el teatro, porque es lo que menos prestigio tenía en la época. Yo creo que él se imaginaba que iba a llegar ahí por la épica, ¿no? Por la lírica, probablemente. Entonces... Yo diga una cosa. Sí, sí. Alberto Blecua siempre decía una cosa que la tenemos todos grabada a fuego, que es que siempre decía, Lope no da puntada sin hilo. Total, eso lo dice mucho y Pedro es también. Exactamente lo que estabas diciendo tú ahora. Es una estrategia muy planificada. Entonces, bueno, yo en el libro lo que hago es dividir un poco esta serie de estrategias. Primero se habla un poco del contexto que da, digamos, que permite a Lope hacer eso, ¿no? Ya hay unas bases puestas en las que él se puede mover, si no, no hubiera sido posible, pero a partir de ahí hay una serie de estrategias no solo extraliterarias, sino extratextuales, ¿no? De cómo él participa, incluso funda academias, círculos literarios, hace una búsqueda constante de títulos nobiliarios o de otro tipo, de presentarse como noble, participa en justas, es censor de libros, actúa o está presente en las fiestas tanto reales como nobiliarias, acompaña en las comitivas
de los mecenas que tiene, o sea, se hace presente totalmente en la sociedad, ¿no? Otras que son estrategias extraliterarias, pero que sí pueden ser textuales, ¿no? Sobre todo los paratextos de sus obras, las dedicatorias, los prólogos, las aprobaciones, los lemas, los retratos, todo eso está pensadísimo, y yo creo que eso se recoge bastante bien, aunque no hay una aportación muy personal, pero sí que recojo un poco todo lo que hace en ese sentido en su obra, incluso en las cartas personales, ¿no? Cómo se define cómo, al duque de Sesa sobre todo, las quejas de cómo utilizan sus obras y las enseñan de mala manera o con muchas erratas, ¿no? O como los memorillas luego las venden, las decisiones sobre qué publicar, ¿no? La lírica desde el principio publica el arte nuevo con sus rimas, mete eso. A partir de cierto momento, las partes de comedias dice, pues si las están publicando, pues me meto yo y gano yo el dinero, no voy a hacer aquí, ¿no? Y interviene en todo eso, ¿no? Y por último, las estrategias literarias. En la lírica, él se inscribe en el petrarquismo dentro de la poesía, digamos, tradicional que había en ese momento en España, pero renovando la identificación de él como el yo poético que está en esos poemas y haciendo que eso ya no sea un tópico, sino haciendo que la gente se lo crea de verdad, que eso es así, porque está viendo que su vida es eso, ¿no? A través de la varietas, ¿no? La variedad, tanto en géneros como en temas, como en las máscaras que utilice, los variados López que vamos viendo aquí, o a través de la creación de una biobibliografía en diferentes obras concretas, ¿no? En el A Claudio, en diferentes momentos de la Filomena, en el Amarilis, hace un recorrido por su obra, donde hace eso, una reivindicación de lo que él ha hecho, de lo que él es. Y por último, en todas esas obras donde hay una expresión del yo a través del otro. Lo que mencionaba de la anonimia, de la pseudonimia, de la heteronimia, sería un poco de yo me escondo, pero es una revelación autorial por enmascaramiento. Todo el mundo sabe que yo estoy detrás de esto, ¿no? La autocita en sus obras cómicas, el nombrarse como autor en escena, el hablar a través de sus personajes, en la metaficción, en la autoparodia, en la apropiación de la voz del narrador, en las autoglosas, en las digresiones que hacen sus obras narrativas, o sea, en todas partes. O sea, es omnipresente tanto en la sociedad, donde Montalbán decía que la gente tenía retratos de Lope en sus casas, como los adolescentes con sus ídolos, o eso, o el es de Lope como reclamo para... yo también tengo que me regaló Germán en mi casa, luego contará Pedro. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, una visión general que nos permita ver cómo Lope hace toda una serie de estrategias desde el principio hasta el final, además, en su obra y fuera de su obra, para ir creando las condiciones de posibilidad de un nuevo concepto del autor. Esa sería un poco la idea. De hecho, solo si ojeas el índice de tu libro, ya ves exactamente eso, porque está muy bien. Pero hay que leerlo entero, no vale con leeros el índice. Sí, no. ¿Quieres explicarnos el título? Lo que quieras, muchas cosas más. Lo que quieras. Bueno, buenos días. Doy gracias a Germán por la oportunidad, también tú ya lo has hecho, yo también se las doy por la parte que me toca de este libro y también a nuestros compañeros de mesa, Felipe por el prólogo, Alejandro por estar aquí, por una cosa más que no se puede contar. Bueno, en la portada tenemos un retrato. De ningún escritor tenemos de esa época tenemos tantos retratos porque él se preocupó de que su imagen real saliera a la luz. Y todos, si no estoy, o casi todos, están asociados a una obra literaria, están en los paratextos al frente de su obra. Este soy yo y esta es mi cara. Es decir, no lo retrato como esa suerte que tenemos del que tenemos de Góngora, los de Quevedo, tal. No lo retrato un pintor así famoso de una manera exenta en una galería de retratos ilustres, no. Él se hacía retratar y al frente de su obra. Y lo vamos viendo a lo largo de su vida, hasta los de viejo. Bueno, pues uno de esos retratos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decidió, hace unos años, no sé de qué año es, ya no me acuerdo, no sé, no recuerdo, dedicarle, hace mucho porque son céntimos de peseta, sí, dedicarle a Lope un sello de correos y además es que para los que no creemos en la casualidad, como es mi caso, era de 10 céntimos y entonces cuando lo tengan en sus manos, porque todo el mundo lo va a comprar, le ruego que se fijen que en el sello pone España y 10, o sea,
Para Lope era perfecto. Es decir, el 10 de España, y en aquel momento el 10 de España era el 10 del mundo, más del mundo occidental. O sea, Esto es un pliego de sellos que Germán pidió hace unos años por internet, varios pliegos, y tuvo la amabilidad de regalarnos a algunos de los amigos y enmarcárnoslo uno de esos pliegos. Entre esos, afortunadamente, estamos Cristina y yo. Cuando Cristina realizó su tesis doctoral bajo la codirección de Javier García Rodríguez y mía, un teórico de la literatura, y yo que soy, yo soy de clásicas, pero bueno, un prófugo de clásicas dedicado al siglo de oro, pues le propusimos a Cristina que estudiara la figura de Lope desde la teoría literaria y también desde la historia de la literatura. Por cierto, todo el primer capítulo de la tesis es una teoría sobre el autor, una puesta a punto de las teorías modernas sobre el autor, que ya le ha dicho Javier que eso es otro libro, que tiene que hacer un libro porque es una maravilla de puesta en escena. Y luego estaba toda la parte de Lope, que es lo que decidimos este año dedicarlo al Olmedo Clásico número 20. Hay un número 0 dedicado a puestas en escenas de Caballero de Olmedo, hay un número 1 que es Lope de Vega, Vida y Literatura, y hay un número 20, por eso que yo quería especialmente que Felipe hiciera el prólogo, que vuelve a Lope, a este tantas veces Lope. Es una cubierta barjoliana del siglo XVII, la repetición, eso es moderno, y el título responde, y aquí me marqué yo un Lope, a una novela breve, deliciosa como todo lo suyo, de don Alfredo Bryce Echenique, que se titula Tantas veces Pedro. En fin, un título muy de moda ahora, y no por mí, gracias a Dios. Pues dije, coño, es perfecto, Tantas veces Lope. Y entonces yo creo que, con todos los respetos y a todos los libros anteriores del Olmedo Clásico, es el mejor vestido. Y nada, no quiero decir mucho más porque los que saben son ellos de Lope. Es un prodigio. Yo creo que era una industria literaria. Llegó a ser casi una industria literaria porque lo último que estamos... Bueno, lo último. Algo en lo que se está trabajando últimamente, y entre ellos yo, ¿verdad, Alejandro? Es lo que escribió para otros sin firmarlo, que ya es la leche. O sea, ya configurarse como autor ghost... mi tesis, lo digo muy rápidamente, es que, como bien sabe muy bien Laura, Lope de Vega escribió en un tiempo récord 96 dedicatorias de comedia. Eso a lo mejor no nos hemos parado a reflexionar lo que supone eso. O sea, se convierte en el gran rey, en el especialista de la dedicatoria en España. Y además dedicadas, cada comedia, a un personaje encumbrado, Entonces, claro, la gente, una dedicatoria, voy a Lope, o Lope se ofrecía, que también no lo sabemos. Entonces, claro, gracias a los códices manuscritos, Daza, Durán, tal, estamos descubriendo que cosas que aparecen firmadas por otros o anónimas en paratextos de obras de otros son suyas. Pero este tío, no solamente el tiempo que dedicó a escribir los suyos, sino que escriba para los demás. Es alucinante lo de este hombre. Y eso es algo que estamos empezando a tirar del hilo ahora, últimamente. Y luego hay algo, por ejemplo, ya termino, que el códice, gracias al Daza, quiero recordar, pues por ejemplo sabemos esto, ¿no? ¿Cómo habríamos sospechado nosotros que la carta, el prólogo al teatro ¿no? de la Dorotea, sí, el de López de Aguilar, que no era suyo? No lo habríamos sospechado jamás. Y ahora termino. Porque esto es algo que me he planteado muy recientemente. ¿Quién es López de Aguilar? ¿Os habéis planteado quién es? Porque este señor, cuando uno analiza, aparece de repente en la historia de Lope en las Postulatio Spon, que yo sepa. Un tío del que no se conocía nada, que no hay duda, y patrocina su defensa. Durante muchos años se ha pensado que es él. ¿Vale? Y yo lo que digo es que era una especie de empresa, porque es que tenía testaferros y hombres de paja. O sea, este señor se prestó a que apareciera su nombre. Pérez de Montalbán se prestó a que le escribiera el Orfeo, porque tú sabes que el Orfeo... Esta gente lo adoraba, los tenía abducidos para que dijeran,
oye, voy a utilizar tu nombre para... ¿Y para qué? O sea, ¿por qué? Hay que darle vueltas a este Lope de Aguilar, que por cierto, era tan amigo suyo, según Pérez de Montalbán, estaba en el lecho fúnebre alrededor mortuorio y luego no aparece en la fama póstuma. ¿Cómo es que no contribuye en la fama póstuma? Este señor tiene una biografía muy rara. Probablemente era ágrafo. Ah, era ágrafo. Pues ser. Lope de Montalbán en el Para Todos le atribuye unas cuantas obras, de las que no se sabe absolutamente nada. Nadie apenas tiene contacto con él, del mundo literario. Ahí dejo, por si alguien quiere investigar, quién era Francisco Lope de Aguilar. Porque este señor era capaz de crear hasta gente... Bueno, que era burguillos, Claro. prácticamente, que no sabemos todavía si un burguillos. A lo mejor era gente con una identidad muy difusa, muy tal, y dijo, pues lo voy a parasitar. Ahí lo dejo. Mira a ver, pero lo dejo para vosotros, que sois los que sabéis. Bueno, enhorabuena, Cristina, es una maravilla, como ya lo era la tesis. Gracias por habernos elegido como maestros, a Javi y a mí, que por cierto traigo un saludo de Javier García Rodríguez, el otro codirector que no ha podido venir, y que tenga una larga vida y mucho éxito, y que se reseñe mucho y se cite, aunque no sé para qué, porque como no quiere seguir esta carrera, es un talento perdido. Y es un talento perdido porque sale huyendo de la universidad por la parte que no le gusta, que es muy grande. Y yo espero que algún día lo recapacite y la Universidad Española y la Academia recupere un valor tan grande. Porque ella es especialista en literatura española contemporánea. Lo lee todo lo que sale y extranjero lo lee. Ayer tuve la prueba, le preguntó a alguien, estoy leyendo tal. Ah, ya la he leído. El Hamlet ese, ¿no? Y ¿cómo no lo iba a leer Cristina? Bueno, ¿veis cómo es un café? Sí, total. Gracias. Felipe, ¿quieres tú retomar? Pues retomo. Primero, yo tengo varios motivos de gratitud, fundamentalmente dos. Uno, el que he tenido la oportunidad de leer en primicia este trabajo precioso, de modo, y además la segunda, el poder dirigirme a ustedes para hablarle de este nuevo libro. Bien es verdad que Germán, por aquello de calmar mi entusiasmo, cuando me invitó me dijo, mira, es que en las encuestas que hacemos lo que menos interesa son las presentaciones de libros. Y yo digo que serán las encuestas de Tezanos, porque yo no puedo creer que la presentación de un libro, y más de un libro como este, no interese a todas las personas cultas y sensibles que estamos aquí. Pero en fin, eso me dijo Germán. Después me encomendaron y me dijeron, y el prólogo, y que hable del libro, pero que hable también de la colección. Y efectivamente, pero ya se ha dicho en gran medida, la colección nació hace 21 títulos, 20 títulos con número, y un primero de Luciano García Lorenzo, sobre el que no tuvo número. Después el primero fue el que yo publiqué sobre la vida y la obra de Lope. Se han abarcado aspectos muy diversos sobre la literatura clásica y se han dedicado unos cuantos volúmenes de manera monográfica a Lope. El tomo dedicado a los 400 años del arte nuevo de hacer comedias, la versión del Caballero de Olmedo que hizo Fernando Urdiales, el modelo teatral del último Lope de Vega, de Jesús Gómez, un volumen sobre las versiones que han ido sucediéndose a lo largo de la historia del Caballero de Olmedo, de Gemma Cienfuegos y Javier Huerta. Se ha publicado una comedia inédita del Fénix, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido, de modo y manera que es una colección, con mucha razón, ampliamente centrada en Lope. Lo que plantea en su libro Cristina es realmente apasionante, porque es un episodio, en mi concepto, trascendental de nuestra historia cultural, de la que todavía efectivamente vivimos en gran medida y probablemente no dejaremos de vivir nunca, salvo que el mundo se trastoque enteramente, porque Lope pertenece a una curiosa generación. Yo estoy tentado, estoy dándole vueltas, en fin, no sé, el tiempo y las dificultades para que un libro hoy salga adelante, pero yo tengo el título, que es lo importante, y el título es un endecasílabo que dice: los plebeyos asaltan el Parnaso. La generación de Lope es una generación sorprendente porque una parte de los protagonistas de la vida cultural son plebeyos. Y esto explica en gran medida por qué tantas veces Lope. Lope tenía una necesidad imperiosa de hacerse presente en una sociedad que, por definición, no tenían que discutirlo, no tenían que hablarlo, no tenían que planteárselo.
Lope no podía contar absolutamente nada. Era el hijo de un artesano. Había estudiado y lo habían dirigido justamente a unos estudios que debían conducir o a la iglesia o a la administración, y para de contar. Y Lope, también Calderón, que no es un plebeyo, aunque está en el último estrato de la nobleza, es un personaje que se rebela contra ese destino. Que tampoco es que se lo impusieran, es que era de cajón, no había alternativa. Bueno, pues lo que aquí se nos ofrece justamente es un análisis muy concienzudo de una obra inmensa, en la que efectivamente siempre vemos, a través de unas estrategias perfectamente estudiadas, perfectamente conscientes. Lope no hace esto, efectivamente no da puntada sin hilo, no da un paso que no conduzca a lo que son sus auténticos propósitos, y articula todas las posibilidades expresivas que se le ofrecen, todas las posibilidades de presencia social, justamente a ese fin. Y Cristina pues lo desglosa en 4 grandes secciones: las estrategias lingüísticas, la presencia en eventos, en justas, en academias, la aspiración, con muy poco éxito, a cargos públicos. Era un plebeyo además de vida irregular, sin títulos académicos, sin tener una posición dentro de la Iglesia. Es decir, tenía todas las cartas para no ser absolutamente nadie. Y tampoco logró que le reconocieran ningún título ni cargo público. El hecho de entablar pleitos reivindicando su obra intelectual como una propiedad que efectivamente es suya, no se contenta con que simplemente circule, quiere que se reconozca su propiedad y que se le pague. 2 cuestiones capitales en la configuración del autor capitalista, que es donde estamos. Las estrategias lingüísticas, la constante formulación de sus deseos a través del preciso manejo de los títulos, de los subtítulos, de los lemas, las aprobaciones, las dedicatorias, las literarias. Ya hemos hablado ampliamente, la ficcionalización del yo poético, la construcción autoconsciente de una imagen de sí mismo. Yo tenía por aquí apuntado, y me lo he saltado, pero se podría decir que este libro en realidad lo que nos es como si Lope se mirara a sí mismo en el espejo. Ahí tenemos el espejo que nos refleja toda esa pluralidad de actuaciones de Lope. Lo que llama Cristina las estrategias literarias, en que se presenta como una imagen poco menos que ideal de las aspiraciones sociales. Reivindica constantemente su españolismo. Sabe que eso para él es capital, porque lo siente efectivamente, pero sabe que sobre todo lo siente su público. Su humanismo cristiano. Se presenta como hombre de fe, como pecador arrepentido. Es todo un juego, y subraya una y otra vez que su nobleza se funda en un concepto muy clásico: la virtus. Es la fuerza de su inmensa y trascendental obra literaria. Y, por último, esa presencia, de esta hemos tratado ya, esa presencia y expresión del yo a través de terceros ficticios que median entre el emisor y el receptor. Empezando por la anonimia romanceril. Resulta que es un autor famoso de poemas que se publican anónimos. Y sin embargo lo conoce toda España, con 20 años, sin radio, sin televisión, sin nada. Lo conoce todo el mundo. Y resulta que sus poemas se publican sin nombre de autor. Su aparición en el teatro a través de la figura de Belardo, la presencia en sus relatos a través de la voz narradora, en los libros de pastores, en la novela bizantina, en las novelas propiamente dichas, novelas italianas, en la Dorotea, y sobre todo ese prodigio del que ya fueron muy conscientes sus contemporáneos, que es el juego con la heteronimia en Tomé de Burguillos. No es un alter ego, es una persona que funciona, que tiene sus registros. Se permite esas bromas literarias, la pulga, falsamente atribuida a Lope. Lope no escribió La Pulga, la escribió Burguillos. Creo que realmente el libro nos ofrece esa combinación de esos 2 métodos, esa feliz combinación, porque no es una tarea complicada. Y el resultado pues es un grato, un fascinante análisis de las muchas veces que Lope habló de sí mismo, habló de su literatura,
habló de la imagen que quería proyectar sobre una sociedad férreamente estamental que se debatía, la sociedad ante Lope se debatía, creo yo, entre la admiración por su obra, la condescendencia con sus comportamientos heterodoxos, se lo dejaban pasar, la cerrazón para atender alguna de sus demandas. Sí, nosotros lo admiramos mucho, pero ahí se acaba la historia. Eso no le da derecho a ascender en la escala social de aquel momento. Y en esta ley se fue configurando la imagen del autor moderno, querido y jaleado por el variado tejido de entes sociales, y al mismo tiempo partícipe, portavoz de los ideales colectivos y también en pugna con algunos de sus supuestos. Ese juego de confirmar las creencias generales, contradecirlas en algunos supuestos. Esta compleja y a ratos contradictoria realidad vivencial, artística y política la retrata y documenta este libro de Cristina Gutiérrez Palencia. La verdad es que sin ahorrar esfuerzos indagadores. Es un libro en el que se ha tenido que hacer realmente un acopio de bibliografía vivida, de bibliografía efectivamente no simplemente citada de refrito, sino ir a buscar justamente los hilos que nos permiten construir esta imagen. Por lo tanto, yo no puedo, sino, puesto que estamos en el campo de la literatura mercantil, recomendar la compra inmediata de este libro. A mí me lo han regalado, yo ya no. Muchas gracias. Pues, Alejandro. Bueno, me sumo a todo lo que habéis dicho, sobre todo a dar las gracias para poder estar compartiendo hoy esta presentación. Coincido también con Felipe, tenéis que ir corriendo todos a comprar el libro, tiene que ser una estupenda lectura del verano. Yo también he tenido el privilegio de leerlo antes de hoy, de manera que puedo hablar conociéndolo bien. Estoy completamente de acuerdo, Cristina, con lo que has dicho de que Lope hoy sería no un solo guionista, que también escribiría guiones para series y cine, pero sobre todo el que tendría más seguidores en las redes sociales, el que estaría haciendo uso de TikToks continuamente, leyendo un poema, escribiendo algo por el estilo, llegando a su público. Porque algo que se ve muy bien en el libro, pero tú decías que a Lope le hubiera gustado pasar a la fama por la poesía épica, por todas aquellas grandes obras. Eso lo fingía. Yo creo que él no se lo creía. Bueno, ¿por qué iba por ahí? Menos mal que no, es decir, menos mal que tocó otros muchos palos. Pero claro, era en esa sociedad en donde la sociedad cortesana, la sociedad estamental, había toda una serie de géneros con el prestigio y Lope quería llegar pues, también a ganar un poco beneficios en aquello que le estaba vedado por no ser noble. Pero claro, luego estaba el mercado, estaba todo ese público vil, el vulgo vil, el público abierto, y Lope sabe que tiene que manejar también muchísimos registros para llegar a ellos. Y muestra también muy bien el libro cómo Lope no es enteramente original, tú lo has comentado, Cristina, en que, bueno, podríamos discutir si es el primerísimo autor moderno, uno siempre puede encontrar precursores antes. Pero el primero que hace, todo lo que hace Lope a lo largo de su vida, eso desde luego nadie lo había hecho y yo creo que nadie, ni siquiera en España, sino en el contexto occidental, europeo, lo ha llegado a hacer de la manera que lo hizo Lope en su vida. Que yo no sé si dormía 2 o 3 horas al día para escribir todo lo que escribió y más. Porque además, el título de este café, cerveza, yo imagino a Lope más ahí con un coñac o algo por el estilo. Dice, Lope, ¿cómo creó a Lope? Incluso la estupenda cubierta, que parece que sería, es un Lope homogéneo, ¿no? Que se repite mucho. Y sin embargo, también el libro muestra precisamente tantas veces Lope y tantos Lopes que hace Lope. Porque Lope está continuamente hablando de sí, creándose imágenes, pero creando nuevas imágenes de sí mismo. Y leyéndolo y reflexionando, me gustó muchísimo, bueno, pues esas ideas, ¿verdad?, de teoría de la literatura que utilizas para ir explicando estos fenómenos. Me vino a la mente el ensayo de Borges de Kafka y sus precursores. Porque Lope es barroco, es completamente barroco. Es decir, puedes explicar el universo del barroco a través del universo literario de Lope, por plagiar aquí a Felipe. Pero además, pensando, bueno, Lope en esa mezcla que hace de biografía y de literatura, es casi como si fuera un romántico avant la lettre. Entonces es ahí un precursor. Pero claro, Lope luego es como si fuera un autor burgués
el Galdós de su época, con su casita, el que quiere estar bien integrado, no es un apocalíptico, por ahí citar a Eco, sino un autor que quiere ser querido por todos y también por el poder. Entonces Lope no es ahí entonces, muy realista, pero luego tienes el Lope de los heterónimos, que es como si fuera pues eso, un modernista con ese predecesor, pero a la vez esa continua reescritura de sí mismo, esos yoes textuales, ¿verdad? De, pues ahora toca ser pecador arrepentido, ahora toca ser joven mozo en los romances. Pues es también muy posmoderno, es una autoría líquida, ¿verdad? Es esa modernidad líquida de un Lope que toca todos los palos y que seguro que la próxima episteme que les toque dentro de 100 años o lo que sea, habrá rasgos que probablemente nosotros no vemos todavía en la obra de Lope, pero alguien, igual en Olmedo Clásico 120, esté hablando de, bueno, cómo este Lope transmoderno lo vemos también aquí. Y yo creo que por eso este libro es, en ese sentido, una contribución muy necesaria para ir viendo, ¿verdad?, ese carácter polifacético de un escritor que además era un escritor voraz, no solo por la escritura, sino porque estaba metido en todos los fregados. Y eso también se ve aquí, es decir, Lope no era un culo inquieto, realmente, porque además estaba obviamente en todos los grandes discursos, o las polémicas públicas, pero también las minucias. Es decir, te puedes imaginar que si había dos que estaban peleados, dos escritores peleados en el bar, Lope entraría a meter cizaña y decir, no, yo soy el mejor. Es decir, que estaba realmente omnipresente y que nos sorprende que luego tuviera el éxito del público. Además, ¿verdad? La anécdota de su muerte, del calor del público, del entierro, que de nuevo no ha habido escritor español que haya tenido desde 1635 ese grado de reconocimiento popular, público, digamos, no conceptualizado ahora sería por la casa editorial, sino por la gente, la pasión que tenía por este escritor. Entonces, bueno, que estemos hoy hablando casi 400 años más tarde acerca de estos Lopes, este Lope polifacético, pues dice mucho de realmente esas estrategias, lo bien que le funcionaron. Es decir, bueno, pues le funcionó bien en la época, más o menos según cómo lo podamos valorar. Nunca Lope consiguió lo que él hubiera querido, pero nosotros sabemos que consiguió más de lo que él hubiera querido. Sí. Y que hoy en día, bueno, que todavía haya también esos Lopes por descubrir. Es decir, que también no agota el libro, Cristina, lo que se puede hablar de él, sino que deja abiertas sugerencias, ideas para seguir metiéndonos. Y yo creo que también animar a los escritores actuales, que los veo yo muy apagados, los escritores hoy en día, y tú que estás muy al día de la literatura actual, cositas mínimas comparadas con lo que hacía Lope, sin redes, sin internet, sin platos de televisión, sin podcast. Aquí hay un maestro para estrategias actuales, creo yo. Entonces, sí. Ahí hay que conectar. Pues, muchas gracias, Alejandro. Yo comparto completamente esta idea líquida, kafkiana, de Lope. Bueno, tenemos 7 minutos, por si queréis abundar en algo de lo que habéis dicho, o por si queréis que alguien del público quiere participar, preguntarle algo a la autora o a los que han intervenido. ¿Sí? Fernando. Hola, bueno, gracias por la sesión. Al hilo de lo que estabais hablando y precisamente de cómo Lope construía Habla un poquito más alto que... Vale, al hilo de lo que hablabais de cómo Lope iba construyendo su figura, cómo quería que lo vieran los demás, algo que me llama la atención es lo rápido que cayó su popularidad. Se murió y de alguna manera es como si desaparece hasta el siglo XIX prácticamente. No nos tires de la lengua. Bueno, y es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque además fue como muy, muy repentino, y ahora además que estamos trabajando las partes póstumas, eso se ve muy bien, no se reeditan, no hay noticias de representación apenas. En el siglo XVIII se representa infinitamente más a Matos Fragoso que a Lope, y hoy nadie se acuerda de Matos Fragoso. Hubo un pequeño fracaso ahí de Lope que no supo poner
digamos, las piezas para que se le recordara inmediatamente después? Porque claro, estamos acostumbrados para nosotros Lope es un referente, pero es muy curioso que durante casi 2 siglos desaparezca, ¿no? Y no sé si tenéis alguna teoría sobre eso. ¿Por qué en el 35 Lope se muere y desaparece tan súbitamente? Lope lo anunció en la Epístola a Claudio. La Epístola a Claudio, que tiene mucho de testamento y mucho de rememoración, ya lo dice. El problema que él tiene es que tiene discípulos muy aventajados. Es decir, es más, lo dice, es muy fácil hacer ahora porque está la copia impresa. Es decir, el que tiene que construir un nuevo teatro tiene acumulada la experiencia suya como espectador y además tiene la experiencia reflexiva de la lectura, que él no tuvo. Y él era muy consciente de que, claro, había un tremendo salto entre la situación que se encuentra en Calderón, Rojas, Antonio Coello, y la que se encontraba él a la misma edad. Lope no podía soñar con 30 años en escribir como Calderón con 30 años. ¿Por qué? Porque no había tenido delante a Lope. Así de sencillo. Entonces, Lope no podía soñar con 30 años, con 36 años, con publicar sus obras dramáticas en partes de comedias, porque no tenía modelos. Pero todos, hasta Lope prácticamente, por ejemplo, los poetas líricos, no publicaron nunca su obra. Hay una excepción, que es Fernando de Herrera y algunos poetas menores. Los grandes poetas no publican su obra. A partir de Lope publican su obra. Sistemáticamente. Y además la publican como Lope, es decir, digamos por bloques temporales, es decir, cada poemario responde a una determinada etapa, una determinada temática, unos determinados intereses. Es decir, Lope sirvió de modelo, pero justamente el servir de modelo lo condenaba a ser en cierta medida anulado. Siempre es citado con veneración. Calderón lo cita siempre con veneración. No es verdad que Calderón... Rojas, cada vez que habla de Lope, pero Lope es el pasado. Y es el pasado porque justamente porque ha existido ese pasado, existen ellos. Y así es. En rigor, en el siglo XVIII, es decir, se sigue representando mucho el Lope cómico. Es el Lope trágico el que en gran medida se pierde y lo recuperan los románticos. El Caballero Olmedo, ya que estamos en Olmedo, Fuentevejuna, son obras que no se publican desde el siglo XVII hasta mitad del siglo. Bueno, en el caso de Fuentevejuna, la primera nueva edición es en francés, no es en español. La segunda es en alemán, la de Schack, de modo y manera, y no se publica en español hasta 1855. Es decir, es el Lope trágico, pero en cambio la Dama Boba está en los escenarios dieciochescos, ¿no? O sea, tiene en el último tramo del siglo XVIII, además, hay otro evento para la perpetuación de Lope, que es la edición de las obras sueltas. Y efectivamente las obras sueltas se empiezan a convertir en un referente. Tanto así que hasta la edición de Blecua, prácticamente la referencia tenía que ser a las obras sueltas porque no se habían hecho otra reproducción de las obras de Lope tal como él las entregó. Entonces había que remitirse a las obras sueltas. La BAE no servía en ese sentido para casi nada, para analizar la obra de Lope, no. Creo que esa es fundamentalmente la razón. Y eran conscientes todos. Es decir, yo creo que Calderón, hay datos sobrados para ver que él era consciente que, bueno, esto era el maestro, pero también el maestro que ya estaba olvidado. Enríquez Gómez dice, el Adán de los poetas. Es el padre de todos nosotros, pero claro, no está en la actualidad. Eso se produjo muy rápido, además se produjo en cuestión de años. Como Germán ya estudió ese fenómeno de que las sueltas que se presume que son hacia 1631, 32, atribuyen las obras de Calderón a Lope, pero las de 4 años más tarde hacen lo contrario. Las de Lope se las atribuyen a Calderón porque Calderón ya vende y Lope ya deja de vender. Creo. Pero la historia es justa.
Porque además, para sumarme a lo que comentaba ahora Felipe, y en respuesta a tu pregunta, Fernando, también hay que tener en cuenta cómo se hacía la historia de la literatura en el momento, que era algo que se construía el propio Lope o Cervantes en el prólogo de Las 8 comillas, 8 entremeses. No había todavía academia en el sentido moderno para también crear esa fama póstuma de Lope. Entonces, cuando Lope ya no está vivo, ya no puede seguir generando nueva fama, queda toda esa vida en el teatro, y no es casualidad que sea más ya en el 18, cuando empieza ya a haber una sistematización mayor de consideración. Claro, de la generación de Mayans, el trabajo de Cerla y Rico, y todo eso ya va ayudando a sentar las bases de lo que será luego en el romanticismo, la recuperación, pero ya porque ahí ya nace también la historia de la literatura en el sentido moderno. Y claro, es eso, Lope tenía a Calderón y a tantos otros para lo que eran los escenarios. Seguro que si no hubiera existido Calderón ni toda su generación, se hubiera seguido representando al Lope en escena. Igual que Calderón no deja el mismo tipo de seguidores de Pájaros Nuevos con la misma calidad que deja Lope. Ahí se ve Lope mejor que Calderón. Entonces yo creo que eso también juega un factor a la hora de la pervivencia inmediata del teatro de Lope y en la fama también de Lope sobre los escenarios, porque son dos realidades muy diferentes en el 35 y luego en el 81. Muy bien, pues creo que será prudente dejarlo aquí, aunque ya sé que podríamos estar toda la tarde, ¿eh? Así que bueno, os agradezco otra vez esta sesión, esta charla, y bueno, y a todos por haber estado aquí escuchándonos hasta estas horas y con hambre. Gracias.